Hola queridos amigos, ¿cómo están? Soy Gladys Garcete y en este día hermoso nos reunimos para invocar el nombre del Señor. Y empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy Jesús te invita a que vuelvas tu corazón a Él y a que entregues tu alma y todas tus peticiones a los pies de su cruz, especialmente en este tiempo de Cuaresma. Lectura del libro del Génesis. Dios dijo a Noé y a sus hijos: miren, voy a hacer una alianza con ustedes y con sus descendencias después de ustedes, y también con todos los seres vivientes que están con ustedes, aves, animales domésticos y fieras salvajes. En una palabra, con todas las bestias de la tierra que han salido del arca. El pacto que contraigo con ustedes es que en adelante ningún ser viviente morirá por las aguas de un diluvio, ni habrá nunca más un diluvio que destruya la tierra. Y Dios dijo: esta es la señal de la alianza que establezco entre ustedes y yo, y con todo animal viviente que esté con ustedes, por todas las generaciones que han de venir. Pongo mi arco en las nubes para que sea una señal de mi alianza con toda la tierra. Cuando yo cubra de nubes la tierra y aparezca el arco en las nubes, me acordaré de mi alianza con ustedes y con toda la criatura que existe y que tiene vida. Y nunca más habrá aguas diluviales para acabar con toda carne. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! ¡Qué hermosa lectura!, ¿verdad? Yo me llamo Jackie y soy una flor que Jesús y María plantó en el cielo. ¡Sí! Quiero contarte que esta lectura es tan hermosa. Me recuerda mucho a lo que hicimos este miércoles. ¿Te acuerdas? Que nos fuimos a la misa y que nos pusieron una cruz en la frente, una ceniza, y nos dijeron: conviértanse y crean en el Evangelio. Sí, wow, ¿verdad? ¡Qué desafío! Como el desafío que le hizo Noé, que le hizo Dios a Noé, ¿verdad? Le dijo que construya un arca y que suban todos los animales y que él le iba a cuidar. Y Noé creyó. A veces es difícil creer, ¿verdad? Pero Dios está vivo y está vivo con nosotros. ¿Sabes dónde? En la Eucaristía. Ahí está Jesús. Y Jesús también está en su palabra. Por eso es muy importante leer la palabra de Dios, porque ahí le conocemos cada día más. Y mañana es un día tan importante. ¿Sabes por qué? Porque mañana es el primer domingo de Cuaresma. Y es un camino que vamos a ir caminando despacito hasta la Pascua. ¡Qué linda la Pascua! Cuando Jesús resucita y nos libera y nos hace hijos de Dios. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Es tan lindo prepararse para este tiempo tan hermoso que nos regala la Iglesia y nos regala Jesús, la Cuaresma. 40 días para preparar nuestro corazón para la Pascua. ¡Qué lindo! Vamos a seguir encontrándonos y vamos a seguir hablando de cosas tan celestiales, tan hermosas y tan de verdad como es el amor de Jesús, de María y de Dios. ¿Está bien? ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Con esta alabanza vamos a pedirle a nuestro Padre Dios que llene nuestro corazón y que sane todas las heridas que hay en nuestra alma. Él es nuestro Padre y nos ama.
me ama a mí. Dios te ama a ti. Dios te ama a ti, mucho más de lo que puedas imaginar. Dios te ama a ti, mucho más de lo que puedas imaginar. Hacemos con nuestras manos. Te ama a ti mucho más que a la estrella, te ama a ti mucho más que al mar, te ama a ti mucho más que a la tierra, te ama a ti. Te ama a ti mucho más que a la estrella, te ama a ti mucho más que al mar, te ama a ti mucho más que a la tierra, te ama a ti. Durante el tiempo de Cuaresma nos preparamos para vivir la gran fiesta de la Pascua. El tiempo de Cuaresma empieza el miércoles de ceniza y dura 40 días. Es un tiempo de reflexión y arrepentimiento. Aprovechemos ese tiempo para poder vivir una verdadera Pascua. Palmita. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Las palmitas para Jesús. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las familias, ámense, ámense, ámense. Tú le dirías a las familias, ámense, ámense, ámense.
Volvemos enseguida. ¡No se vayan! Sonríe, sonríe, con el gozo que Dios te da. Sonríe, sonríe. El día de hoy queremos compartir con toda la familia, especialmente con los más chiquititos de la casa, una enseñanza en este tiempo especial que es el tiempo de Cuaresma. Es un tiempo de volver nuestra cara a Dios, es volver a Jesús. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, dice la palabra de Dios en este día del Señor. Y vamos a recorrer 6 pasitos. Niñitos, niñitas, jóvenes, familia, 6 pasos que nos van a indicar cómo arrepentirnos y cómo volver nuestra vida al Señor. Primer paso, reconocer nuestros pecados. Todos somos pecadores, todos hemos fallado a Dios. Aquella manchita, aquel pecadito que mancha nuestro corazón, esa mentira, esa desobediencia a mamá, a papá, a veces esa envidia que tengo hacia mi hermano, hacia mi hermanita, hacia un amigo, hacia un compañero, eso mancha nuestro corazón y nos impide que la bendición de Dios llegue a tu vida. A veces estamos tristes y no sabemos por qué. A veces las cosas no nos salen bien y no sabemos qué pasa. Es porque estamos teniendo esa manchita en el corazón, que es como un paraguas grande, que yo me tapo con ese paraguas y aunque afuera esté lloviendo fortísimo y muchísimo, yo no me mojo porque tengo el paraguas que me cubre. Y ese paraguas es el pecado. Eso que me aparta de Dios, por más chiquitito que sea, me aparta de la lluvia, del amor de Dios, de la gracia de Dios. Así que el primer paso para convertirse y para creer en el Evangelio es reconocer, darnos cuenta que somos pecadores. Nadie aquí es santo. Todos estamos llamados a ser santos, pero todos somos pecadores. Reconocer que hemos pecado. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por lo tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Segundo pasito, reconocer que el pecado nos trajo la muerte. El pecado es muerte. Por eso debemos apartarnos del pecado. Por eso debemos cerrar los ojos al pecado, los oídos, el entendimiento, las manos, la voluntad, todo al pecado. Porque la palabra de Dios dice, la dádiva de Dios es la vida eterna, mas la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Tercer pasito para convertirnos. Reconocer que Jesús tuvo que pagar un alto precio por nuestra salvación. Que Jesús vino al mundo siendo Dios, teniendo todo en este mundo y en el universo, siendo un Dios poderoso, se hizo hombre, igual que tú, igual que yo, se hizo niño chiquitito, creció, vivió en este mundo, porque tenía un plan que cumplir, un plan que su Padre le había dado, y es morir en la cruz por nuestros pecados. El Señor murió en la cruz. Es un misterio. No sabemos ni comprendemos ni comprenderemos por qué Dios permitió eso.
pero sí sabemos que el precio de nuestros pecados lo pagó Jesús derramando hasta la última gota de su sangre en la cruz. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo Jesucristo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Vamos caminando hacia los pasitos que nos ayudarán a convertirnos y a creer en el Señor. En primer lugar recordamos, reconocer que hemos pecado, que somos pecadores. En segundo lugar, reconocer que el pecado merece un pago y ese pago es la muerte, es mi muerte. En tercer lugar, reconocer que Jesús fue crucificado por mis pecados. Cuarto paso, invocar el auxilio y el nombre del Señor. La palabra de Dios dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvado. Todos debemos invocar al Señor, pedir su ayuda, pedir que Él nos salve. Y así como cuando salvó a Pedro, que estaba caminando sobre el mar, y Pedro de pronto dudó y le vino el miedo, tuvo mucho miedo, mucho temor, y pidió al Señor auxilio, sálvame Jesús. El Señor lo salvó. Debemos invocar el nombre del Señor. Quinto pasito para salvarnos, para convertirnos y para reconocer que somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice, el que cumple mis mandamientos, ese me ama. ¿Vos decís que amas a Dios y no cumplís sus mandamientos? Entonces sos un mentiroso, dice la palabra de Dios. Es mentiroso aquel que dice que me ama y no cumple mis mandamientos. Hay 10 mandamientos de la ley de Dios que lo conocemos. Debemos recordar cuáles son esos mandamientos y respetar y cumplir los mandatos del Señor. Y el sexto paso que debemos dar para convertir nuestro corazón a Dios, para transformar nuestra vida y creer en el Evangelio, es esta palabra que Jesucristo le dijo al joven rico. ¿Se acuerdan? Este joven estaba yo creo que estaba feliz y pleno y muy seguro de sí mismo, porque él le dijo al Señor, bueno, yo cumplo todos los mandamientos, que es uno de los pasos para convertirse, para llegar a Dios, ser obedientes a la palabra de Dios. Yo no robo, yo no digo mentiras, yo soy obediente con mis padres, yo no mato, yo voy a misa. Bueno, ¿cuántos de nosotros estamos igual que el joven rico? Tenemos muchas riquezas, esas son virtudes, esas son riquezas. Pero el joven rico, además de tener esas virtudes, también tenía muchas riquezas materiales. Tenía muchas riquezas materiales. Y Jesucristo le dijo, bueno, entonces te falta una cosita más. Y con eso estás, pero bueno, bien preparado para ir al cielo. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces ven y sígueme. Estas mismas palabras Jesús nos dice a nosotros hoy. Aunque seas un niñito pequeñito, aunque seas un joven, aunque seas un adulto, la palabra de Dios hoy te invita. Anda, vende todo lo que tienes, todo aquello que te aparta de Dios, tu egoísmo, tu orgullo, tus pecados, déjalo. Aquel quizás también puede ser aquella persona o aquel bien material que te está apartando de Dios, aquel trabajo,
aquel oficio que te impide que Dios sea el centro de tu vida. Anda y deja todo eso y sígueme, dice el Señor. Anda y síguele al Señor. Hoy el Señor nos invita a convertir nuestro corazón en estos 40 días, en esta Cuaresma. Esa es la invitación de un Dios que te ama, de un Dios que quiere tu bien, de un Padre que está contigo en todo tiempo. Conviértete y cree en el Evangelio. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Manos arriba, manos abajo, moviéndose de lado a lado. Manos arriba, manos abajo, moviéndose de lado a lado. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Pies arriba, pies abajo, moviéndose de lado a lado. Pies arriba, pies abajo, moviéndose de lado a lado. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Para un lado, para el otro, moviéndose de lado a lado. Para un lado, para el otro, moviéndose de lado a lado. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Las palmitas para Jesús. Querida familia, qué hermoso, qué alegría nos da compartir con los niños, con los elegidos del reino, sus enseñanzas, las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas. Pero por el día de hoy terminamos el programa, pero seguimos conociendo y aprendiendo más de Jesús en el próximo programa. Nos vemos, Dios les bendiga. Chao, chao. Queridos padres, iniciamos el momento de nuestra reflexión con nuestro IBC. Este momento tan especial para nosotros, queridos papás, que tenemos que primero formarnos, conocer, saber, enriquecernos espiritualmente para poder ofrecer también cosas lindas, cosas buenas, el buen camino a nuestros hijos. Estamos iniciando mañana nada más y nada menos que con el primer domingo de Cuaresma. Es la propuesta de la Iglesia siempre a la conversión. Por eso, este tema tan importante que tenemos que adentrarnos. Conviértete y cree en el Evangelio. Aquí tenemos dos palabritas centrales, queridos papás, que tenemos que estar muy seguros para poder transmitir también a nuestros hijos. En primer lugar, la palabrita convertirse, conviértete. Esto nosotros lo encontramos
en el hebreo y lo encontramos en el griego, en la Biblia. Nosotros estamos mirando como IBC ciertamente desde la palabra de Dios y por eso desde la Biblia estamos leyendo lo que el autor sagrado y lo que la iglesia, ¿verdad? Lo que la Biblia, la comunidad nos quiere transmitir. Entonces la palabra hebrea, queridos papás, shub, así se dice, shub. Esta palabrita significa girar, volver sobre aquel camino que nosotros estábamos haciendo. Si nosotros entonces estamos en un camino equivocado, la conversión significa retroceder, volver, pero no solamente hacer marcha atrás, ya es ahí señalé, ¿verdad? Sino que es girar totalmente, volver a mirar ese camino por donde nosotros vinimos y volver entonces hacia el punto de origen para poder rectificar el camino, ir hacia lo cierto. Esta palabrita entonces nos enseña y nos anima también a nosotros, queridos papás, a hacer un buen camino. Primero nosotros, reconocer, saber cuál es la propuesta. Entonces tenemos que saber hacia dónde estamos caminando. ¿Cómo puedo saber si este camino es el cierto o es el equivocado? Si nosotros mismos no sabemos a dónde nos estamos dirigiendo. Entonces, este punto es esencial y fundamental. Es como nosotros decimos hoy con nuestro lenguaje, pealañan de GPS, y la gente, pealañan de GPS. Lo hemos acuñado y ahora lo tenemos como parte de nuestra vida y entendemos muy bien cuando estamos hablando. Mooto pala yaguatañaina. Hacia dónde caminamos, qué es lo que queremos, qué es lo que estamos buscando, hacia dónde nosotros dirigimos nuestros pasos, es decir, nuestro mismo pensamiento, nuestra forma entonces de concentrarnos y de buscar nuestra propia vida, nuestra propia esencia. Buscar entonces el sentido de la propia vida. Entonces por eso en hebreo la palabrita shub, que es mucho más plástica, nos hace entender ese volver de nuevo hacia Dios. Este es el tiempo de conversión entonces, volver hacia el origen, para luego desde ahí volver a repensar y decir, bueno Señor, ahora que estoy de nuevo desde el punto de origen, escucho, sé cuál es la propuesta, hacia dónde tengo que dirigirme, mi GPS. Y luego tenemos la otra palabrita que es, queridos papás, una palabra griega. ¿En qué consiste esta palabra griega? La palabra griega es la famosa metanoia. Metanoia. Cuando hablamos nosotros de metanoia, lo que estamos diciendo es cambio de mentalidad. El griego entonces, para decir conversión, dice tenés que cambiar tu mente, tu mentalidad, tu forma de pensar. Interesante. En cuanto que el hebreo decía shub, es decir, girar, volver, yo estaba caminando en esta dirección, ahora giro totalmente y hago entonces la marcha atrás, ¿verdad? O sea, vuelvo hacia mis pasos, porque es un camino equivocado, entonces me convierto, vuelvo. Y sin embargo, el griego nos decía metanoia. Entonces es el cambio de la mentalidad, nous, el conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento? Hacia dónde nosotros nos dirigimos. Es decir, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de tener ese contacto con Dios en primer lugar, esa manera de tener el contacto con nuestros hermanos, esa manera también de contactarnos con nosotros mismos. Dios, los hermanos y nosotros mismos. Y en este sentido podemos comprender muy bien también cuando estamos diciendo que esta conversión nos ayuda para que cada uno de nosotros primero encuentre su camino, pero después, queridos padres, tenemos la gran obligación de ayudar a nuestros hijos, de acompañar a nuestros hijos. Si nosotros no cambiamos mentalidad, si nosotros no entramos en esta sintonía verdaderamente con el Señor, ciertamente que después va a ser muy difícil ofrecer, dar, generar nueva vida en las nuevas generaciones.
Y entonces por eso tenemos que mirar, por eso tenemos que entender, por eso tenemos que saber verdaderamente, queridos papás, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, cómo nosotros tenemos que dirigir nuestros pasos y hacia dónde tenemos que dirigir nuestros pasos. Por otra parte, al iniciar este tiempo de Cuaresma, estamos al inicio de este caminar, de estos 40 días que ha comenzado el miércoles de ceniza y tendremos hasta el miércoles santo. Estos 40 días, queridos papás, son días en que nosotros vamos a fortalecer, en primer lugar, la oración, tenemos que fortalecer el ayuno y tenemos que fortalecer la limosna. Y esto tenemos que enseñar, tenemos que vivirlo ciertamente, pero también educar a nuestros hijos. La oración, ¿qué significa en este tiempo de conversión? Significa entrar en diálogo profundo con Dios, saber lo que Dios quiere verdaderamente, pero para eso ese diálogo es ese hablar, ese entender, ese saber lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. A través de la oración nosotros podemos saber lo que Dios quiere de cada uno, lo que Dios quiere de la comunidad, lo que Dios quiere de mi hermano. Y entonces somos una comunidad que piensa, que reflexiona, que reza, y entonces está en relación con Dios, en relación con el Señor. Eso significa la oración. En segundo lugar, queridos papás, y tenemos que concentrarnos y saber muy bien, es el ayuno. El ayuno se refiere al hombre mismo, a mí mismo, ensimismarnos, entrar dentro de nosotros mismos. El ayuno sirve entonces para estar alerta. El ayuno nos tiene que despertar. Tenemos que darnos cuenta de esa realidad nuestra. Como decimos siempre, tenemos que mirarnos dentro de nosotros mismos. Utilizamos esa frase, entonces, para eso el ayuno. El ayuno significa entonces alerta, despertarse, mirarse, ir de una manera introspectiva, profundamente, queridos padres. Entonces, como papá, como esposo, como familia, como nosotros estamos viviendo como cristianos. Y el tercero es la limosna, decíamos. Este momento de reflexión, queridos papás, nos tiene que ayudar muy bien también a comprender, a saber que está mi hermano que me necesita. La limosna significa principalmente la relación con mi hermano. Si la oración es mi relación con Dios, el ayuno es mi relación conmigo mismo, porque entro dentro de mi misma vida, de mi existencia, lo que estoy haciendo. La limosna, dar limosna, hacer limosna significa entonces tener en cuenta al hermano que está a mi lado. Pero limosna no significa simplemente platita, no significa simplemente eso, sino que la limosna principalmente significa donación, generosidad, apertura hacia los demás. Entonces, queridos papás, con este IBC nosotros en el día de hoy nos estamos preparando, procuramos entender bien lo que el Señor nos está diciendo y a qué cosa nos está llamando. Nos está llamando a la conversión, nos está llamando a la metanoia, es decir, a un cambio de mentalidad. Tenemos que comenzar a pensar de una manera diferente, de una manera positiva, de una manera de entrega, de generosidad, de solidaridad. Tenemos muchos problemas normalmente en el mundo y vemos cómo el mundo se maneja. Mucha gente que miente, mucha gente que engaña y que nos hacen pasar, ¿verdad? Como se dice, gato por liebre. Entonces, queridos hermanos, necesitamos metanoia, ese nuevo conocimiento. Y sobre todo con la palabra hebrea, el shub, girar, dar la vuelta, ir de nuevo entonces hacia nuestro punto de origen que es Dios. Queridos papás, les dejo la bendición, vamos a fortalecernos y acompañar a nuestros hijos en este tiempo de Cuaresma.
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos chicos, estamos iniciando como todos los sábados nuestro momento de reflexión catequética, el IBC. Iniciación a la vida cristiana. Y así hoy compartimos con ustedes, queridos chicos, este día tan especial ya en este tiempo de Cuaresma. Nos estamos preparando para el primer domingo de Cuaresma. Dios que nos llama, como siempre, a la conversión. Y por eso, queridos chicos, vamos a preparar nuestro corazón, vamos a escuchar a Dios que nos habla a través de este salmo, de esta poesía, que nos llama a la conversión en su gran misericordia. Les invito a entrar en oración. Es el día del Señor y de la misericordia. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. Exulten mis entrañas, alégrese mi pueblo, porque el Señor, que es justo, revoca sus decretos. La salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Amén. Este es el tiempo de la misericordia, este es el tiempo de la salvación, queridos chicos, como Dios nos quiere, como Dios nos ama. Es como que nos da un tiempo muy específico para que nosotros, cada uno de nosotros, podamos ensimismarnos, es decir, entrar dentro de nosotros mismos, en nuestro corazón, podamos pensar verdaderamente y saber lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Qué cosas el Señor nos está pidiendo para que podamos vivir mejor como cristianos comprometidos en nuestra familia? Veamos nuestro objetivo principal en este caminar del tiempo de Cuaresma. El objetivo de nuestro encuentro de hoy es que estamos empezando el tiempo de preparación para la Pascua de Jesús. Como dice la oración colecta de hoy, al celebrar la Santa Cuaresma, concédenos avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Para ello, Jesús nos invita a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, a convertirnos y a creer en su Evangelio. Y así, queridos chicos, estamos caminando hacia Cristo, que es salvación, hacia Cristo, que es resurrección. Y esto nos va a ayudar a nosotros principalmente para que entendamos el caminar, el entender lo que el Señor quiere de nosotros. Seamos buenos cristianos, honrados ciudadanos. Es un llamado a la conversión, es un llamado a la realización plena. ¿Para qué el Señor nos ha traído verdaderamente a este mundo? Como dice aquella frase muy importante, queridos chicos, es el que no sirve para, o mejor dicho, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Esto es importante que tengamos en cuenta, porque nos invita verdaderamente a un compromiso y para eso tenemos que abrir nuestro corazón y nuestra vida a una verdadera conversión. Vamos a escuchar una musiquita que nos va a ayudar, queridos chicos, en este tiempo de penitencial. Volver a Dios, volver hacia sus caminos. Y estamos volviendo, queridos chicos, con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Y como siempre queremos escuchar la palabra de Dios, que es la que nos llama a renovarnos continuamente con nuestra alianza, la alianza con el Señor. La alianza quiere decir ese pacto que nosotros hacemos con Dios, nos damos cuenta de nuestro caminar y decimos: queremos encontrarnos con Dios, queremos hacer el camino del Señor, queremos verdaderamente fortalecernos en la gracia de Dios. Escuchemos entonces en este momento, queridos chicos, la palabra del Señor.
Queridos chicos, les invito a escuchar la palabra de Dios desde el libro del Génesis. Lectura del libro del Génesis. Dios dijo a Noé y a sus hijos: Miren, voy a hacer una alianza con ustedes y con sus descendencias después de ustedes, y también con todos los seres vivientes que están con ustedes, aves, animales domésticos y fieras salvajes. En una palabra, con todas las bestias de la tierra que han salido del arca. El pacto que contraigo con ustedes es que en adelante ningún ser viviente morirá por las aguas de un diluvio, ni habrá nunca más un diluvio que destruya la tierra. Y Dios dijo: Esta es la señal de la alianza que establezco entre ustedes y yo, y con todo animal viviente que esté con ustedes, por todas las generaciones que han de venir. Pongo mi arco en las nubes para que sea una señal de mi alianza con toda la tierra. Cuando yo cubra de nubes la tierra y aparezca el arco en las nubes, me acordaré de mi alianza con ustedes y con toda la criatura que existe y que tiene vida. Y nunca más habrá aguas diluviales para acabar con toda carne. Palabra de Dios. Y así, queridos chicos, acabamos de escuchar esta primera alianza del Señor para con su pueblo. Noé es nuestro representante, es llamado por Dios justamente porque tiene esta intención de relacionarse con Dios. La primera característica, queridos chicos, para que nosotros hagamos un hermoso tiempo de Cuaresma es que nosotros queramos, nosotros tenemos que dar ese paso. Si nosotros no damos ese paso, será imposible también la conversión. Dios no puede convertirnos o no podemos volvernos a Dios si es que nosotros no le damos el espacio al Señor, si no abrimos nuestras puertas y nuestro corazón. Escuchemos un poquitito a Melissa, que nos va a explicar sobre este sentido tan importante de lo que acabamos de escuchar en la palabra de Dios. El pasaje del libro del Génesis se centra principalmente en la alianza de Dios con Noé. Fue la primera alianza de misericordia iniciada por Dios después de que la alianza hecha con nuestros primeros padres había sido rota por el pecado. Es una alianza eterna que alcanza al cosmos eterno y afirma su misericordia ante el pecado. Su signo es el arco iris que une el cielo y tierra a través de la luz y el agua, elementos esenciales en la vida, y, por ello, símbolo de la salvación. Jesús es quien lleva a su plenitud la alianza de Dios con la humanidad. Como seguidores suyos, pidamos perdón a Dios por el pecado de la humanidad y colaboremos en su obra salvadora. Y así, queridos niños, nos damos cuenta que estamos recibiendo esta palabra de un Dios que nos ama, de un Dios que nos quiere, de un Dios que nos va dirigiendo la propia vida. Vamos nosotros ahora principalmente entonces a entender el llamado de Dios y el compromiso para el día de hoy. Queremos comprometernos con el Señor, queremos hacer el camino de salvación. La conversión empieza al desear dejar el pecado y vivir en el amor de Dios. La conversión auténtica es libre e implica un itinerario dinámico. Son muchas las llamadas de Cristo, cada una más exigente en el amor, todas generadoras de una nueva etapa de crecimiento humano y cristiano. La conversión incomoda y da vida a la vez. Nos incomoda porque implica reformar, arrancar, dejar algo para hacer otra cosa. Nos da vida al humanizarnos, ayudarnos a madurar, llevarnos a hacer el bien, darnos paz y gozo interior. Convertirse es morir con Cristo para resucitar con Él, al vencer el mal con el bien. Es uno de los procesos más grandiosos en la vida. Nos acerca a Dios en la oración, los sacramentos y la acción. Nos fortalece en la lucha contra el mal y nos ayuda a dar frutos buenos. Como este proceso dura hasta la muerte, tenemos un sinnúmero de oportunidades de amar y crecer,
Anímate a recorrer un camino de conversión esta Cuaresma. Se dan cuenta, queridos chicos, que siempre esa conversión nos va a incomodar, nos va a llamar con mucha insistencia y nos va a pedir que nosotros hagamos este paso importante para ser diferentes. Les invito que desde mañana, que comenzamos con el primer domingo, primera semana que vamos a tener del tiempo de Cuaresma, hagamos un camino serio de conversión, de cambio, de esa mentalidad renovada y que camine hacia la resurrección. Y ahora, queridos chicos, volvemos nosotros enseguida con más IBC. Iniciación a la vida cristiana. Queridos chicos, estamos nosotros haciendo nuestra reflexión en este día tan lindo sobre nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Iniciación a la vida cristiana para cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra edad, que es importante hacer el camino. Decimos que con este tema tan importante, que nos ayuda también a nosotros a prepararnos bien para mañana, que iniciamos con el primer domingo del tiempo de Cuaresma. El Señor nos quiere tanto, el Señor nos ayuda sobre todo a ser buenos chicos, a ser buenos cristianos, honrados ciudadanos. Este siempre será el objetivo de cada cristiano, el sentido de nuestra vida siempre donada, entregada al Señor. Que cada uno de nosotros podamos cumplir con nuestra misión. Y ahora seguimos escuchando algo importante que nos ayuda para el tiempo de nuestra propia conversión, queridos chicos. Queridos chicos, les invito a entrar en oración en la cumbre del monte Tabor. En la cumbre del monte Tabor te apareciste glorioso a tus tres grandes amigos. Con tu pasión anunciada y tu sacrificio llegando, urgía que vieran tu gloria brillar. En la cumbre del monte Tabor, a Juan, Santiago y Pedro, esperanza y gozo les diste. En su debilidad anhelaban la vida ver siempre surgir, mas pronto la muerte vendría. En la cumbre del monte Tabor, profecía y ley conjuntaste, y así tu misión expresaste. Corazón y mente se abrieron, y la fe de quienes eran débiles, tu mensaje y tu gloria fortaleció. Aquí está lo que nos ofrece Pedro y sobre todo a ser fieles a nuestra comunidad, es decir, a caminar siempre en la fidelidad. Lo que nosotros vamos escuchando, lo que nosotros vamos entendiendo y lo que la palabra de Dios también nos va exigiendo, porque es una exigencia, pero no debe ser una exigencia externa, como decimos nosotros, como un policía que está allí exigiéndote, sino que es una exigencia moral. La exigencia moral, queridos chicos, quiere decir que nosotros mismos nos exigimos a nosotros mismos porque nosotros nos damos cuenta de esta necesidad. Nosotros nos damos cuenta de que tenemos que dar pasos importantes y agigantados, queridos chicos, para hacer bien las cosas. Es lo que ahora en este momento nosotros estamos entendiendo. Es lo que nosotros podemos descubrir en este momento con la gracia y con la fuerza de un Dios que nos quiere, la gracia y la fuerza de un Dios que siempre está a nuestro lado, nos protege y nos anima. Muy bien, queridos niños, entonces, queridos chicos, en este tiempo de Cuaresma y en este tiempo de conversión, cada uno de nosotros se empeña y cada uno de nosotros procura hacer lo más importante. Sigamos reflexionando y sigamos sobre todo entendiendo esta propuesta del Evangelio de Jesús.
preciosa sangre derramada en la cruz. Venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz. Venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús, precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz. Venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz. Venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús, precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Y estamos volviendo, queridos chicos, con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Estamos reflexionando ya y preparándonos al primer domingo del tiempo de Cuaresma, un tiempo de conversión, 40 días que el Señor nos propone, nos invita y nos ayuda también a dar pasos importantes en nuestra vida. Y ahora la propuesta es verdaderamente aquella de aceptar lo que el Señor hoy nos trae. Acepta entonces la propuesta del Señor y conviértete. Esto significa, queremos seriamente hacer un camino de salvación.
Escuchemos entonces muy atentamente a Melissa, que hoy el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Queridos chicos, el objetivo de la catequesis del día de hoy es que todos pasamos tiempos difíciles que parecen eternos y tiempos buenos que no queremos que terminen. La fe nos ayuda a dar sentido a unos y otros y a crecer como personas cristianas. La fe es un don de Dios que su Espíritu fortalece y ayuda a madurar si acogemos este gran regalo. Así sucedió con Abraham y los discípulos de Jesús. Y así hemos reflexionado y fuimos viendo esta conversión que es libre, queridos chicos. La libertad es lo esencial en la vida del cristiano. La libertad significa que nosotros no podemos estar siendo siempre presionados, coaccionados por los demás. La libertad consiste principalmente en una apertura grande a la fuerza y al Espíritu del Señor que nos anima para dar pasos importantes en nuestra vida, en la vida del Espíritu, en la vida que el Señor nos va regalando. Por eso nosotros ahora, queridos chicos, después de haber reflexionado y haber aceptado esta invitación concerniente a nuestro cambio, concerniente a este camino que nosotros iniciamos en el tiempo de Cuaresma, nos animamos, nos fortalecemos y le pedimos también la bendición al Señor. Les dejo entonces la bendición de un Dios misericordioso, de un Dios que nos acompaña siempre y de un Dios que nos llama siempre a la conversión. Y les dejo la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos chicos, con nuestro IBC.